días, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy lo que os voy a explicar es continuar con el monográfico de valoración del grupo ACS. Es decir, el objetivo es estimar cuál es el valor objetivo de las acciones del grupo ACS y ver si deberíamos comprar o no acciones en bolsa en función del precio al que cotizan en mercado. Fijaros que he creado un playlist que pone grupo ACS valoración, donde ya tengo publicados varios vídeos, cálculo de la beta, cálculo del coste del equity, cálculo del WACC, la explicación de las acciones en circulación del grupo ACS a 31 de diciembre del 20, porque estoy haciendo la valoración a 1 de enero de 2021. Básicamente lo hago a esa fecha porque tengo el estado financiero, ¿no? Tengo los estados financieros de cierre anuales a 31 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, conceptualmente, cuando nosotros estamos valorando una empresa, lo que estamos haciendo básicamente lo que estamos haciendo es ver la capacidad de generación de dinero o de flujo de caja que tiene esa empresa hasta el infinito. Lo que se suele hacer es proyectar 5 años, ¿de acuerdo? Los estados financieros y los flujos de caja libre que genera esa empresa y a partir del año 6 en adelante lo que se hace es estimar un valor residual que suele ser una progresión geométrica que tiene que tener una G que, aunque yo he puesto aquí 2,5, no debe ser superior al crecimiento potencial de la economía o del PIB a largo plazo. Entonces, valores superiores a 1,52 para G no serían aceptables. ¿Qué es lo que hacemos conceptualmente? Básicamente una empresa vale todo el dinero que genera a lo largo de toda su vida. ¿Por qué se asume vida infinita? Bueno, es el principio contable de ongoing concern o principio contable de empresa en funcionamiento. También pensar una cosa, aunque hay infinitos flujos, debido a que son descontados a un tipo de interés, hay un determinado año a partir del cual los flujos, a lo mejor en el año 50 o 60 traídos a cero, valen cero. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, ¿cuál es el valor empresarial? Pues lo que se va a definir en valoración como Enterprise Value EV, que sería el valor de toda la empresa. El resultante de descontar todos los Things Free Cash Flows o flujos de caja libre que genera la empresa de hoy al infinito y los voy a descontar al tipo de interés WACC. ¿Por qué? Porque acordaros que el flujo de caja libre es la caja que queda o que genera una empresa y que queda disponible para pagar a la deuda y al equity. Y como la deuda exige el KE y el equity exige el KD, perdón, y el equity exige el KE, la mezcla nos da el WACC, ¿no? El coste promedio ponderado de la financiación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular los flujos de caja libre del grupo ACS, voy a estimar su flujo de caja libre a 5 años y luego voy a tomar una progresión geométrica. Para que entendamos un poco cuál es el significado del Enterprise Value, imaginaros que ya hemos descontado todos los flujos de caja, nos ha dado un VAN, valor actual neto, o Enterprise Value de 3.780 millones. ¿Y yo qué es lo que tengo que obtener? Yo quiero obtener el valor objetivo del 100% de las acciones, ¿no? Del 100% del equity. Este valor objetivo no es el valor que hay en el patrimonio neto del balance de situación, porque este valor objetivo yo lo que quiero es que tenga en cuenta la capacidad de generar dinero o flujo de caja libre a futuro que tiene la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? A este valor empresarial que tiene una parte de equity, vamos a llamarlo dinámico o adaptado a la capacidad de generar caja a futuro, le tengo que restar las salidas o entradas de caja que ocurren en el momento de la valoración, en T0. ¿De acuerdo? Fijaros que los términos que se suelen tener, ¿no? Que pueden sumar o restar caja, por un lado son la deuda financiera neta, ¿de acuerdo? Imaginaros que en este caso son 400 millones. Luego, obviamente, si la empresa tiene deuda, ¿de acuerdo? Después de usar toda su caja, sigue teniendo 400 millones de deuda, eso va a bajar el valor del valor objetivo, ¿no? Y el valor objetivo del 100% de las acciones. Por otro lado, fijaros que puedo tener minoritarios. Minoritarios, básicamente, nosotros cuando tenemos una empresa holding, como puede ser ACS, ACS tiene muchas empresas y esas empresas pueden estar participadas por otras donde ACS no tiene el control, ¿no? Donde ACS tiene menos del 50%. Entonces, por temas de consolidación de balances, al final, todas esas empresas que cuelgan de ACS, ¿no? Que son empresas participadas donde ACS no tienen el control, no tiene más del 50%, obviamente drenan caja. Y eso es lo que vamos a llamar minoritarios. Entonces, obviamente, si esas sociedades en las que participa ACS y no son con una participación de control de más del 50%, pues obviamente drenan caja y bajan la valoración, en este caso menos 50 millones. Y de la misma manera,
podría ocurrir con ACS, ¿no? Donde ACS participa en otras empresas con un porcentaje superior al 50% y le drena caja a otras empresas. Eso sería la parte de derechos en otras empresas que siempre va a sumar y en este caso imaginamos que son más 150 millones. Por otro lado, ¿qué ocurre? Que puede haber otra serie de pasivos u obligaciones que tenga la empresa que hacer frente. Por ejemplo, pueden ser pensiones a largo plazo. Hay empresas como las americanas, las automovilísticas, que a fecha de hoy pues tienen una deuda contraída con sus empleados porque les garantizan un plan de pensiones con con unos determinados salarios. Y eso tiene un coste, ¿no? Esos costes que pagarán de pensiones en el futuro, traídos a día de hoy, tienen un coste, ¿no? Y obviamente restarán en la valoración. Entonces, si al Enterprise Value yo le resto todas estas conceptos, ¿no? Menos deuda financiera, más derechos en otras empresas, menos minoritarios, menos obligaciones, por ejemplo, por pensiones a largo plazo, nos queda un valor objetivo del 100% de las acciones de 3.280 millones. Y esto es lo que yo voy a llamar valor objetivo, valor fundamental o valor intrínseco. Este es el valor que tienen las acciones de la empresa en cuestión. Y esto es lo que voy a aplicar para el grupo ACS. Fijaros que la fórmula, por tanto, del valor objetivo o valor del equity es el enterprise value más menos la deuda financiera neta. Fijaros que la deuda va con signo, ¿no? Si yo tengo deuda a corto 10, deuda a largo 10 y caja 5, la deuda financiera neta sería deposición de deuda 10 más 10, 20. Si uso 5 de caja, deuda financiera neta 20 menos 5, 15. Y al ser positivo ese signo quiere decir que hay deuda y aquí habría que llevarlo negativo, porque tener 15 de deuda financiera neta quiere decir que bajamos el valor menos 15. Si hubiera quedado al revés, imaginaros deuda financiera a corto y a largo 5 y caja por 20, al hacer deuda a corto más deuda a largo menos tesorería, nos quedaría deuda financiera neta menos 15. Eso querría decir que hay un exceso de dinero de 15 millones después de pagar toda la deuda financiera y sumaría a la valoración. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto claro, obviamente voy a calcular el enterprise value, voy a aplicar esta fórmula y voy a llegar al valor objetivo. Bueno, aquí está explicado fundamentalmente lo que os he dicho, ¿no? Derechos en otras empresas, entradas de caja debidas a derechos que tenga la empresa en otras empresas. Otras obligaciones son salidas de caja debidas a cualquier otra obligación o pasivo que tenga la empresa. Por ejemplo, obligaciones adquiridas por la empresa para el pago de pensiones a largo plazo. O, por ejemplo, demandas judiciales pendientes que también drenarían caja, ¿no? Y luego los intereses minoritarios, ¿no? Lo que es lo que os he comentado anteriormente del control o no control. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a usar? Pues en primer lugar vamos a definir el flujo de caja a utilizar. Yo voy a usar el Finished Free Cash Flow o flujo de caja libre, es decir, la caja que queda para pagar a deuda y accionistas. Obviamente, si uso el flujo de caja libre, el tipo de interés que tengo que utilizar es el Weighted Average Cost of Capital o WACC. En la valoración podría también haberla realizado con el Equity Free Cash Flow, es decir, con el flujo de caja del accionista. Y si uso el flujo de caja del accionista, que es el dinero que queda al accionista, no tendría que usar un tipo de interés que sea el WACC. Tendría que usar un tipo de interés que en este caso sería el coste del equity, porque al flujo de caja del accionista, Equity Free Cash Flow, EFCF, se le exige una rentabilidad mínima del coste del equity. Posteriormente se estiman los flujos a 5 años, que es lo que voy a hacer para el grupo ACS. Vamos a estimar el valor residual. Como os he comentado, la empresa, sus flujos del año 6 al infinito, vamos a asumir que siguen una progresión geométrica que crece a razón g. La progresión geométrica básicamente lo que nos indica es que el flujo siguiente es el anterior incrementado g. Fijaros en este caso, ¿no? Imaginaros que el flujo en 2016 es 181, el flujo en el año siguiente va a ser 181 incrementado un 2,5%. Luego, si yo multiplico a 181 por 1 más 2,5%, me queda 185. Y veis que cada término hasta el infinito se va incrementando un 2,5%. ¿De acuerdo? Veis que el término residual está aquí, ¿de acuerdo? En la valoración, y obviamente eso es valor monetario. Una vez que nosotros hemos estimado el valor residual, vamos a calcular el enterprise value del 100% de la empresa, es decir, el valor en millones de euros. Vamos a calcular el valor objetivo del 100% de las acciones. Y luego, teniendo el número de acciones en circulación, fijaros que yo os puse un vídeo donde nosotros veíamos
el número de acciones en circulación lo explico. Teniendo el número de acciones en circulación, obviamente lo que nosotros vamos a obtener es el valor Enterprise Value por acción y el valor objetivo por acción, ¿de acuerdo? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tengamos este valor objetivo por acción, lo vamos a comparar con el precio de cotización en mercado. Si el precio de cotización en mercado es inferior al valor objetivo, compraremos acciones, porque quiere decir que están infraponderadas. Y si el precio es superior al valor objetivo, no compraremos acciones, o si tenemos acciones, venderemos. Analizaremos el margen potencial de ganancia comparando valor objetivo con precio y podríamos llevar a cabo un análisis de sensibilidad para ver cómo valía el Enterprise Value y el valor objetivo cambiando el WACC y la G. Se podrían utilizar otras metodologías como múltiplos comparables, que también haré la valoración por múltiplos comparables, y teniendo en cuenta ambas metodologías veremos qué rango de valoración nos sale para las acciones de ACS. Bueno, una vez explicado conceptualmente la base, tenemos que saber también que el flujo de caja libre o First Free Cash Flow tiene esta fórmula, el EBIT o resultado operativo multiplicado por 1 menos el impuesto de sociedades, más la depreciación y la amortización, más menos la variación de las necesidades operativas de fondos, menos el cash flow de la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a estimar el EBIT, el impuesto de sociedades, la depreciación y amortización, la variación de las necesidades operativas de fondos y el cash flow de la inversión, lo voy a intentar calcular como un porcentaje sobre las ventas netas y voy a estimar los flujos de caja libre a 5 años y luego voy a calcular del año 6 al infinito el valor residual mediante una progresión geométrica. Bien, dicho esto, fijaros que lo que he hecho ha sido del año 2015 al 2020 me he bajado los estados financieros, los informes económicos del grupo ACS de su página web. Fijaros que aquí he puesto las ventas netas desde 33.291 millones a 34.937. Fijaros que en el año COVID las ventas en el 19 fueron 39.000 y en el año COVID pues han bajado unos 5.000 millones. Y entonces, ¿qué es lo que he calculado? Le he calculado una tasa anual equivalente. Acordaros que la tasa anual equivalente lo que nos es un interés compuesto anualizado, que lo que toma es el valor inicial, el valor futuro, como sé el tiempo entre ellos, la variable o incógnita es el interés. Entonces, ¿cómo sería la TAE que ha tenido el crecimiento de las ventas del año 15 al 20? Un 0,97%. Fijaros que esa TAE la hubiera calculado así. Valor futuro es igual a valor inicial por 1 más el interés elevado al tiempo. Fijaros que esta es la fórmula del interés compuesto. Fijaros que el valor futuro es 34.937 millones. El valor en 2015 es 33.291. Lo multiplico por 1 más el interés, que es lo que yo quiero saber, es decir, la TAE, tasa anual equivalente, y lo voy a elevar al tiempo que hay entre el 15 y el 20, que son 5. Fijaros que si yo despejo la TAE, ¿de acuerdo? La fórmula, ¿cómo nos va a quedar? Pues mirad, despejando la TAE nos va a quedar valor futuro 34.937 entre valor inicial, cierro paréntesis, lo elevo a 1 dividido el tiempo, en este caso son 5 años, cierro paréntesis y le resto 1. Eso despejo la fórmula. Y fijaros que si yo hago este cálculo, me queda la TAE del 0,97%. ¿De acuerdo? Hay un vídeo donde explico la TAE en el canal. ¿De acuerdo? Entonces podréis ahí entender un poco qué es la TAE. Pero básicamente es una rentabilidad anual compuesta, que nos indica en este caso pues el crecimiento de las ventas, es decir, un 0,97% al año. Luego fijaros que he calculado una TAE del año 15 al 19, eliminando el año del COVID. Y fijaros que obviamente las ventas estaban creciendo a un ritmo del 4%. ¿Vale? ¿Qué he hecho posteriormente? Fijaros, he puesto el Earnings Before Interest and Taxes, el EBIT, el resultado operativo o Operating Profit, y he calculado cuánto es este EBIT respecto a las ventas netas. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que aquí está puesto que EBIT tiene el grupo ACS. Si os dais cuenta, el valor promedio es en torno al 4,79% de las ventas. De cada 100 euros que vende el grupo ACS, 4,79 se convierten en resultado operativo o de explotación, ¿no? ¿Qué más he hecho? Fijaros, he calculado el impuesto de sociedades. Aunque aquí no se ve el cálculo, el impuesto de sociedades, este 29,14, 31,62,
Fijaros, voy a ver, por ejemplo, el año 2020, ¿de acuerdo? Que sale un 30,16%, ¿de acuerdo? Vamos a ver este año. Hay que hacerlo sobre el beneficio antes de impuestos. Entonces, nos vamos a ir al informe económico del 2020 para ver dónde está el impuesto de sociedades, ¿no? Entonces, fijaros que en el 2020 la cifra de negocio son 34.937, que el EBIT son 1.480. Fijaros que el EBIT, para calcularlo, tengo aquí el resultado antes de impuestos, ¿de acuerdo? Yo lo he calculado a partir de, ahora os diré de dónde he sacado el EBIT, ¿de acuerdo? Porque no está aquí puesto directamente y, ha habido un cálculo, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí está el resultado antes de impuestos, ¿de acuerdo? Y veis que aquí viene el impuesto sobre beneficio. Entonces, aquí en este caso son 387 millones sobre 1.283. Luego, si divido 387 entre 1.283, si vamos a ver qué es lo que nos queda, 387 dividido 1.283, esto nos queda un 30,16%, ¿de acuerdo? 30,16%. Entonces, fijaros, he calculado el impuesto de sociedades promedio de los 5 años y queda un 26,25. Fijaros una cosa, el objetivo de calcular el impuesto de sociedades es que lo necesito para calcular el flujo de caja libre. Y yo voy a estimar que pago un impuesto promedio del 26,25. ¿Qué más he calculado? Y luego iré al EBIT, ¿de acuerdo? Lo que he calculado ha sido las necesidades operativas de fondos. Fijaros que, porque las necesito aquí, ¿no? Pero fijaros que yo aquí en la fórmula necesito la variación de las necesidades operativas de fondos. Las necesidades operativas de fondos se definen como la financiación que yo necesito, que de alguna manera que está relacionada con el negocio, con la operativa del negocio. Las necesidades operativas de fondos se definen como la resta del activo corriente operativo, ¿de acuerdo? Activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo. ¿Qué cuentas tenemos en el activo corriente operativo? En el activo corriente operativo tenemos la tesorería operativa, tenemos clientes, tenemos existencias, ¿de acuerdo? Y en el pasivo corriente operativo, ¿qué es lo que tenemos? Fundamentalmente proveedores. Podríamos tener periodificaciones y otras provisiones, ¿de acuerdo? Netas, pero por simplificar, ¿yo qué es lo que he hecho? Fijaros que lo que voy a hacer, el NOF, como he dicho, es la resta. Yo voy a quitar la tesorería operativa, no la he tenido en cuenta, lo podría haber tenido en cuenta, y voy a quitar el tema de periodificaciones, por simplificar, ¿no? Entonces, fijaros, al final, las necesidades operativas de fondo va a ser sumar clientes más existencias menos proveedores. ¿Y eso qué es lo que me va a dar? El NOF. Y yo voy a tener el NOF, ¿cuándo? Voy a tener el NOF en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. Entonces, fijaros que yo voy a tener NOF en el año 1, NOF en el año 2, NOF en el año 3, necesidades operativas de fondos en el año 4 y NOF en el año 5. Y en la fórmula hay que llevar la variación del NOF. Entonces yo haré NOF en 2 menos NOF en 1, NOF en 3 menos NOF en 2, NOF en 4 menos NOF en 3, haré la variación y veré qué signo tiene. ¿De acuerdo? Esto en relación al NOF. Entonces, fijaros, lo que he hecho ha sido llevar las cuentas de clientes, existencias y acreedores comerciales del balance de situación para 5 años. Bueno, entonces veis aquí que tengo a 5 años todo esto calculado. Bueno, ¿y qué es lo que he hecho luego? He visto cuánto supone esa cantidad respecto a las ventas. Entonces, por ejemplo, veis aquí que la cuenta de clientes en el año 2015 sobre las ventas de ese año, las ventas netas, es un 32%. Y lo he ido calculando para clientes, existencias y acreedores comerciales. Y he calculado un valor promedio. He calculado un valor promedio de la cuenta de clientes respecto a las ventas, un valor promedio de la cuenta de existencias respecto a las ventas y un valor promedio de la cuenta de acreedores comerciales, es decir, proveedores, respecto a las ventas. Y obviamente he calculado un NOF en porcentaje, ¿no? Fijaros que he sumado clientes más existencias y le he restado los acreedores comerciales para tener el NOF de alguna manera en porcentaje.
Una vez que he hecho eso, fijaros que yo ya tengo calculado tengo el NOV y puedo calcular la variación del NOV, ¿no? Entonces, fijaros que la variación del NOV, teniendo estos promedios, ¿no? Y teniendo las ventas, pues puedo calcular el NOV para los próximos 5 años y su variación, que posteriormente lo haré. ¿Qué más tenemos que llevar a la fórmula? La depreciación y amortización en porcentaje sobre ventas y el cash flow de la inversión. Fijaros que en el cash flow de la inversión he puesto aquí CAPEX, ¿no? Conservador, he tomado 3 elementos: inversiones en el grupo, inversiones en activo no corriente tangibles, ¿no? Activo no corriente, infraestructura tangible, como pueden ser terrenos, vehículos, maquinaria, los edificios, las construcciones en sí, ¿no? De ingeniería civil que estén haciendo, y he llevado también inversiones financieras, ¿vale? Lo he tomado también de los datos, en este caso no desde el balance de situación, sino del estado de flujos de efectivo. Vamos a mirar, por ejemplo, el año 2020. Veis que inversiones del grupo son 486, inversiones en activo no corriente tangibles 876 e inversiones financieras en 341. Entonces, fijaros, nosotros vamos a ir al estado de flujos de efectivo, y en el estado de flujos de efectivo, fijaros que tenemos los flujos por actividades de inversión, están aquí, donde tenemos pagos por inversiones, estos son salidas de caja, y veis que vienen empresas del grupo asociadas y unidades de negocio, 486. Inmovilizado material intangible y proyectos e inversiones inmobiliarias, 871. Y luego aquí hay otros activos financieros a largo plazo, ¿no? Activo no corriente financiero a largo plazo, 341. Bueno, pues yo he tomado estas 3 salidas de caja, ¿de acuerdo? 486, 876, 341. Lo veis aquí. Y he hecho lo mismo para el resto de años. Y he asumido que esto es un CAPEX conservador. ¿Por qué? Porque yo no he tenido en cuenta las desinversiones. Fijaros que podemos comprar activo no corriente o podemos venderlo, ¿no? Y en este caso las desinversiones son 1.900 millones. Entonces estoy haciendo una valoración que va a ser conservadora, porque fijaros que aquí no estoy teniendo en cuenta el aporte de 2.000 millones, que si os dais cuenta, el estado de flujos de actividades de inversión es positivo y no negativo por 1.700 millones. ¿De acuerdo? Entonces, he tomado solo la parte de inversiones, he tomado el valor total, y una vez que he tomado el valor total, lo he calculado como porcentaje sobre las ventas, y he calculado, si os dais cuenta, aquí hay un error. 1, 2, 3, 4. Ah, no, no hay ningún error. D, E, F, H, I. Aquí hay un error porque me falta un valor. ¿De acuerdo? Aquí en la fórmula me falta un valor. Ah, bueno, no es que hay un error. Lo que pasa que es que en este año, fijaros lo que ocurre con el CAPEX, ¿no? Aquí lo que ocurre es que hubo un proceso de compra-venta y si os dais cuenta hay como un outlier, ¿no? Veis que saltan muchos los números, ¿no? Pasan de 5, 2, salta al 12 y luego al 4, está en torno. He considerado que este es un outlier, ¿de acuerdo? Y he excluido en el cálculo el año 2018 porque creo que hubo una compra de una empresa y distorsionó muy gran. Vamos a verlo aquí en el estado de flujos de efectivo. Aquí hubo una compra, bueno, no lo puedo ver aquí en el 2020, pero aquí hubo una compra de una empresa y distorsionó bastante los números. Entonces, por eso he excluido de mi valoración este año, ¿de acuerdo? Y por eso el promedio está hecho solo sobre 5. Bien, una vez que tengo el CAPEX, que es el 4,13% de las ventas, lo que he calculado es la depreciación y amortización. Fijaros que la depreciación y amortización está en la cuenta de resultados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la depreciación y amortización está aquí. Dotación, amortización, inmovilizado, si os dais cuenta, son 968 millones en el año 2020. 968 millones en el año 2020 y he calculado cuánto es esto en porcentaje sobre las ventas netas. Y en promedio es un 2,2, un 2,02. Una vez que ya tengo esto calculado, ¿qué es lo que he hecho? Mirad, voy a realizar 3 valoraciones. ¿Vale? Voy a realizar una valoración con unos parámetros optimistas, una en una valoración más realista o escenario que voy a llamar base, más probable de ocurrencia, y una valoración pesimista. Y le he asignado unas probabilidades de ocurrencia. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí están puestas las probabilidades de ocurrencia.
Al escenario optimista un 30, al base un 50 y al pesimista un 30. ¿Qué es lo que he modelizado para cada escenario? Pues una serie de inputs distintos. Fijaros que a nivel de EBIT he modelizado para el escenario base un 4,79% y aquí tengo explicado el que he hecho. Fijaros que en mi escenario base es la media del año 15 al 20. Fijaros que si yo tomo el EBIT, la media del 15 al 20, fijaros que me sale un 4,79%. ¿Vale? Sin embargo, para el escenario pesimista, fijaros que lo que he tomado es P de COVID, ¿no? He tomado el EBIT que han tenido en el año de COVID, ¿no? Que es un 4,24%. ¿De acuerdo? Y luego en el optimista lo que he hecho ha sido tomar la media del año 18-20, que es lo más alto. Es verdad que he metido el COVID y lo podría haber excluido, pero fijaros, si nosotros hacemos la media del 18, 19 y 20, me está quedando un EBIT del 5,09, que en todo caso es mayor que el 4,79, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido, bueno, pues modelar 3 escenarios de EBIT distintos. Respecto a las ventas netas, ¿qué es lo que he hecho? Porque fijaros, lo que voy a tomar son unas ventas netas normalizadas o estandarizadas y con esas ventas voy a proyectar un crecimiento de las ventas a 5 años. Fijaros que he tomado para los 3 casos 34.937, que son las ventas del año 2020 y que son también conservadoras, ¿no? Porque fijaros que estamos en un nivel de venta del año casi 2015 o del 2017, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido tomar el escenario COVID, que entiendo que también es conservador, y si os dais cuenta, aunque estoy haciendo 3 valoraciones, estoy siendo bastante conservador, tanto, por ejemplo, a nivel de CAPEX, ¿no? Fijaros aquí, a nivel de CAPEX, lo que os he dicho, ¿no? Que excluimos las desinversiones, a nivel también de ventas netas anuales. Luego, ¿qué es lo que he hecho? He llevado el valor promedio de los clientes en los 3 escenarios, el 31,34%, como teníamos aquí, ¿vale? El 3,09 para la existencia y el 43,46 para los proveedores. ¿De acuerdo? Y aquí tengo estos módulos. Posteriormente, ¿qué he llevado? He llevado el impuesto de sociedades que os he dicho anteriormente, que era el valor promedio desde el 15 al 20 del 26,25%. Y luego la depreciación y amortización, el 2,02% sobre las ventas. ¿De acuerdo? Que estaba aquí también calculado como un promedio. Posteriormente, ¿qué es lo que he hecho? He visto cuál es la deuda financiera neta del grupo ACS en el año 2020, a 31 de diciembre. Entonces, ¿la deuda financiera neta qué es? La deuda financiera a corto plazo, la deuda financiera a largo plazo y la tesorería. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros una cosa. Eso lo tengo aquí calculado. Entonces, fijaros. Viene deuda financiera a corto plazo, 8.370 millones. Vamos a mirarlo. Vamos al balance de situación. Creo que me lo he pasado, está antes. Vale. Mirad, voy al balance de situación y podemos ver que la deuda financiera, mirad, pasivos financieros corrientes, la deuda financiera a corto plazo son 2.885 millones con 8. ¿Vale? Bueno, he invertido estos números, 2.885, están cambiados, ¿vale? Esta sería la deuda financiera a largo, aquí tengo una rata, esta sería la deuda financiera a largo plazo, 2008, y esta sería a corto plazo, ¿vale? A corto plazo son 2.885. Luego veis que la deuda financiera a largo plazo, pasivos financieros no corrientes, esta es deuda financiera a largo plazo, son 8.370 millones. 8.370. Luego, ¿cuál es el total de la deuda financiera? 8.255. ¿Vale? Esa sería deuda financiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero ver cuál es la deuda financiera neta. Entonces, fijaros que para ver la deuda financiera neta, estos 11.255, le tengo que restar la posición de caja. ¿De acuerdo? Fijaros que he llevado 1.820 millones. Entonces, vamos a poner aquí deuda financiera a corto. Lo vamos a poner aquí. Son 2.885. Deuda financiera a largo son 8.370. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver la tesorería del balance de situación. Fijaros que si nosotros vamos al activo, veis que tenemos de tesorería, tenemos más o menos 8.080 y fijaros que le he sumado
otros activos financieros corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, le he sumado 8.080, que es otros activos efectivos y otros activos líquidos equivalentes, y 1.354. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Entonces vamos a sumar 8.080 más 1.354. Vamos a ver. 8.080 más 1.355, ¿vale? Para redondear. Bueno, tampoco hace mucha diferencia, ¿no? ¿Y cuál es la deuda financiera neta entonces? Fijaros que la deuda financiera neta es la deuda corto más la deuda largo menos esto. Y nos quedan 1.820 millones. ¿De acuerdo? Acordaros que esto lo he hecho porque al valorar al enterprise value, fijaros que hay que restarle o sumarle la deuda financiera neta. En este caso, como nos ha quedado un valor después de usar toda la caja, fijaros que después de usar toda la tesorería de inversiones financieras, que son 9.430 millones, después de usar toda esta caja y hacer que esto sea cero, ¿de acuerdo? El nivel de deuda que nos queda todavía sin pagar es 1.820 millones. Y como es con signo positivo, va a restar, ¿de acuerdo? Luego el CAPEX, fijaros, en el CAPEX he puesto el valor promedio del CAPEX, que en este caso dijimos que el valor promedio del CAPEX está aquí, el 4,13% sobre la venta. Fijaros que lo he puesto aquí en los tres escenarios. Y luego, ¿qué voy a proyectar? Fijaros, lo que voy a hacer es estimar un crecimiento, porque yo la valoración, fijaros cómo la estoy haciendo. Os he dicho que la estoy haciendo a 1 de enero del 21, porque el cierre del ejercicio de los datos que tengo es a 31 de diciembre del 20. Entonces, fijaros, imaginaros que nosotros estamos valorando, estamos en T0 el 1 de enero del 21, y voy a estimar los flujos de caja en el 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces, fijaros qué es lo que he hecho. Lo que he hecho es voy a meter un crecimiento estimado año a año sobre las ventas que tuve a cierre del 31 de diciembre del 20, que como os dije, fueron los 34.937 millones y que los he estimado para todos los escenarios. ¿Y qué es lo que hago? Sobre estas ventas netas anuales, que es mi venta neta, voy a llamar normalizada o estandarizada, lo que hago es incrementarlas según un patrón. Fijaros que este patrón es a 5 años, porque lo que os he dicho anteriormente es que vamos a estimar los flujos de caja libre a 5 años y luego posteriormente vamos a estimar el valor residual. Entonces, fijaros, ¿qué es lo que he supuesto en el escenario base? Mirad, he supuesto que en el escenario base, en el año 21, todavía sigue el COVID y no hay crecimiento de las ventas, y en el año 22 tampoco. Fijaros que lo he hecho en los tres escenarios, ¿no? He asumido que el 21 y el 22 en los tres escenarios no hay crecimiento de ventas. Y fijaros que son las ventas las mismas. Esto obviamente está todavía penalizando aún más la modelización, ¿no?, del flujo de caja. Luego, ¿qué he hecho? Que a partir del 23, 24 y 25 pues he puesto otras hipótesis, ¿vale? Entonces fijaros que he asumido el crecimiento en el 23 para el escenario base, 24 y 25, he tomado la TAE, que es el crecimiento anual a 5 años, y acordaros que la TAE a 5 años será el 0,97%, ¿de acuerdo? Fijaros que la valoración, aunque no esté por aquí, fijaros, la base está tomando los dos primeros años el 0% y luego el 0,97% cada año. En la valoración optimista, fijaros que he tomado la TAE del 15-20, la misma, ¿de acuerdo? Y luego la del 15-19. Luego en el optimista tomo el tercer año 0,97 y luego 4,07. Entonces fijaros que si nos vamos al optimista tenemos un 0,97 y tomo ya el crecimiento del año 2015 al 2020 a nivel de TAE. Y obtendré las netas a 5 años. ¿Qué más tengo? En el escenario COVID pues lo he penalizado, ¿no? El escenario pesimista lo he penalizado. Fijaros que tiene 3 años con crecimientos al 0% y luego 2 años con crecimientos con la TAE del 15 al 20, que la TAE del 15 al 20 es el 0,97, ¿vale? Y si veis en la valoración pesimista, os dais cuenta que tengo, fijaros, 3 años al 0% y el 4 y el quinto al 0,97%. Y estimo las ventas, ¿vale? Fijaros que en los tres escenarios, valoración pesimista, valoración realista o base y valoración optimista, estoy obteniendo las ventas netas a 5 años. Porque con las ventas netas, como tengo el porcentaje, ¿no?,
tengo el porcentaje de clientes, depreciación y amortización, tengo todos los porcentajes sobre ventas, voy a aplicarle esta fórmula que os he explicado anteriormente y vamos a estimar el flujo de caja libre. Vamos con él. Mirad. Y otra última matización. Fijaros, el crecimiento a perpetuidad lo he modelado de esta manera, ¿no? La renta geométrica que va del año 2000, fijaros, 26 al infinito, lo que ha asumido es en el escenario base un 1% de crecimiento de la progresión geométrica, en el optimista un 1,5% y en el pesimista un 0%. Recordar que la G no puede ser superior, no debería ser superior al 1,5% o al 2%. G superiores al 2 ya distorsionan mucho la valoración y lo veremos. ¿De acuerdo? Yo tomaría un 1,5 para valoraciones optimistas, un 1,075 para un escenario normal, razonable, y un 0,5 o 0 para valoraciones pesimistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué hago ahora? Voy a aplicar la fórmula y voy a obtener el flujo de caja libre. Voy a hacerlo con la valoración optimista, ¿vale? Para que lo veáis. Entonces, fijaros, he calculado el EBIT, ¿no? En este caso el EBIT es multiplicar el EBIT que corresponde a este escenario, que era el optimista, el 5,09%, y lo he multiplicado por las ventas netas y obtengo el EBIT cada año. Posteriormente, ¿qué he hecho? He hecho el EBIT por 1 menos el impuesto de sociedades. Fijaros que lo que he hecho ha sido tomar el EBIT y he restado 1 menos el 26,25% y obtengo el primer término a 5 años de mi fórmula del flujo de caja libre, ¿no? El EBIT por 1 menos el impuesto de sociedades, ¿vale? Fijaros que he hecho esto para la valoración optimista, que he hecho lo mismo para la valoración realista y que he obtenido también un EBIT por 1 menos impuesto de sociedades para la valoración pesimista. Bien, una vez que he hecho eso, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a calcular las necesidades operativas de fondos. Entonces, fijaros, he puesto las cuentas de clientes, existencias y proveedores y lo he puesto en porcentaje. Los valores promedio que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Fijaros que esos valores promedio los habíamos obtenido aquí, ¿eh? Clientes 31%, existencias el 3% de las ventas netas y acreedores o proveedores, fijaros que son acreedores comerciales, ¿no? Esos son proveedores, el 43,61%. Entonces, fijaros, los clientes, he multiplicado clientes por las ventas netas de ese año, he multiplicado existencias, el 3,09 por las ventas netas de ese año, y he multiplicado proveedores, acreedores comerciales, por las ventas netas de ese año. Y lo he hecho así con todos los años, ¿no? En el año cuarto he tomado las ventas netas del año cuarto y lo he multiplicado por las existencias, que siempre son el 3,09. Y una vez que tengo eso, fijaros que tengo los valores en millones de euros, ¿verdad? Fijaros que tengo clientes, existencias y acreedores en millones de euros. Ahora, ¿qué es lo que calculo? El NOF, las necesidades operativas de fondos. Y fijaros que el NOF está definido como la suma de, fijaros que aquí la ecuación, ¿no? E75 son clientes, más E76 son acreedores, 10.950 más 1.078, y le resto lo que son los proveedores, E77, que son 15.237. Y fijaros que ¿qué es lo que me queda? Lo que me está quedando, en este caso, fijaros que es esta cantidad, ¿no? Fijaros que el NOF que tenemos es esta cantidad. ¿Y qué valor he llevado a 1 de enero del 20? Pues mirad, a 1 de enero del 20 he llevado los valores de cierre de 30 a 31 de diciembre. Porque yo tengo que ver qué situación de NOF también hay en mi T0, ¿no? Fijaros que los clientes, vamos a verlo, aquí son 10.498, vamos a ver qué tenemos eso. Vamos al balance de situación. Clientes, fijaros, deudores comerciales, 10.498. Esta situación, acordaros que es a 31 de diciembre, yo tengo que ver mi NOF también en T0. Por otro lado, ¿qué tengo? Existencias 715,2. Fijaros que tengo existencias por 715 millones. Y luego, finalmente, tengo que tener acreedores comerciales por 15.824. Nos vamos al balance de situación, nos vamos al pasivo corriente. Y fijaros que en el pasivo corriente tengo acreedores comerciales por 15.824. Entonces, calculo el NOF también, ¿vale? Y ya tengo el NOF en 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Lo tengo hasta 5, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué es lo que hago? Calcular la variación del NOF. Fijaros, resto año a año, ¿no? Resto año a año, ¿de acuerdo? Resto año a año.
acuerdo? Bien, y una vez que tengo la variación del NOV, veis que pongo sin signo, ahora le tengo que meter el signo. Fijaros, si el NOV sale positivo, eso implica una salida de caja, hay que cambiarle el signo. Es decir, una variación del NOV positiva en términos de salida son salidas de caja. Y una variación positiva, negativa, perdón, es una entrada de caja. Yo os lo pongo con este ejemplo para que lo entendamos, ¿no? Imaginaros que tenemos clientes, existencia y proveedores, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que el NOV es la resta, ¿no? Y ahora imaginaros que no tengo clientes, ¿vale? Voy a ponerlo a 0 y no tengo proveedores, ¿vale? Luego, fijaros, el activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo sería básicamente la cuenta de existencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imaginaros que las existencias en 0 son 10 y las existencias en 1, ¿vale? Estas son las existencias en 0 y estas son las existencias en 1. Y aquí las existencias son 15. Obviamente, la variación del NOV sería 15 menos 10. Obviamente esto nos estaría dando 5. Fijaros que sale un número positivo, ¿verdad? Variación del NOV 5. Pero ¿qué ocurre? Que si las existencias pasan de 10 a 15 es porque he fabricado, ha aumentado el stock. Si aparece stock, tiene que haber salido caja para pagar la fabricación. ¿De acuerdo? Luego, esto que nos está diciendo que una variación positiva en el NOV es una salida de caja. Y yo lo que he hecho ha sido cambiarle el signo. Si os dais cuenta, variación del NOV, por eso pongo sin signo. Y luego pongo variación del NOV con signo. Y lo que he hecho ha sido cambiar el signo, lo veis, ¿no? Que lo he ido cambiando año a año. Vale. Ahora ya tengo proyectada la variación del NOV. ¿Qué me queda ahora? El flujo de caja de la inversión. El flujo de caja de la inversión es sencillo porque sé, en este caso, el flujo de caja de la inversión, fijaros que lo tenemos aquí modelizado, ¿no? El CAPEX, el 4,13%. Entonces yo en el flujo de caja de la inversión, fijaros lo que he hecho. He tomado el 4,13% y lo he multiplicado cada año por las ventas netas. ¿De acuerdo? Y obviamente me falta la depreciación y la amortización. La depreciación y la amortización, fijaros que sabemos que era el 2,02% y vuelvo a hacer lo mismo. 2,02% de 34.000 millones, 2,02% de 34.000 millones, 2,02% de 34.000 millones y obtengo la depreciación y la amortización. Bueno, con estas líneas que están en azul, si os dais cuenta, esta es la fórmula del flujo de caja libre. EBIT por 1 menos impuesto de sociedades más variación con signo del NOV más DIA menos cash flow de la inversión. Y obtengo, fijaros que estoy en el escenario optimista, y obtengo el flujo de caja libre sin valor residual. Fijaros que he puesto aquí la fórmula. EBIT por 1 menos impuesto de sociedades más DIA más menos variación del NOV menos CFI. Y fijaros que lo tengo aquí programado, ¿no? Veis que tengo la fórmula aquí programada. Bien, ¿qué es lo que tengo ya? Fijaros que tengo el flujo de caja libre sin valor residual, porque todavía no he tomado los flujos que van del año 26 al infinito. ¿Vale? Perdón, sin valor residual está aquí, disculpad. El flujo de caja libre sin valor residual está aquí. ¿Y ahora qué es lo que he hecho? Ahora he calculado el valor residual. Fijaros que el valor residual son los flujos que van del año 26, que no lo tengo aquí, es el sexto año, al infinito. Bueno, el valor residual tiene una fórmula. Lo explico también en One Minute Sensei para que entendáis cuál es el cálculo del valor residual. Os voy a enseñar dónde está para que lo veáis, ¿de acuerdo? Aunque yo explicaré brevemente cómo lo vamos a calcular. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a One Minute Sensei y vamos a los vídeos, ¿de acuerdo? Voy a quitar este vídeo de aquí. Nosotros podemos ver el valor residual está un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Mirad, aquí. En este vídeo, valor residual en valoración de empresas. Explico cómo se calcula el valor residual, ¿no? El valor de los flujos que van del año 6 al infinito. ¿De acuerdo? Bueno, conceptualmente, si os dais cuenta, fijaros que el valor residual a una G del 1,5% en 5, no en 6, valen 20.000 millones. Es decir, los flujos que van del año 2026 al infinito, en el año 5, en el 2025, valen 20.000 millones. ¿Y cuál es la fórmula? Mirad, la fórmula es el primer flujo de la progresión geométrica
que es el flujo del año 6, dividido entre la I, que es el WACC, menos la G. Entonces, fijaros, el flujo en 6, ¿cuánto es? El flujo en 6 es el flujo en 5, incrementado el 1,5%. Ese sería el flujo en 6, 779. ¿Cuánto sería el WACC menos la G? Pues fijaros, el WACC, acordaros que en este caso lo he explicado en otro vídeo, ¿de acuerdo? Ahora iremos con él. El WACC es el 5,39%, ¿vale? Ahora explicaré de dónde lo saco. 5,39 menos la G, ¿de acuerdo? Y esto me da el 3,89. ¿Y cuánto me daría el valor residual? Pues 779 dividido del 3,89%. Esos son 20.000 millones. Entonces, fijaros que el flujo de caja libre con valor residual cada año es el mismo, del 1 a 4, y en 5 sumo el flujo en 5, 767 más los 20.000, que son 20.770. Y obtengo lo que a mí me interesa, el flujo de caja libre con valor residual. Lo siguiente ya es sencillo, ¿no? Fijaros que ya tengo estimado todos los flujos de caja a futuro. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues descontarlos al WACC. En este ejemplo el WACC es el 6,6, ¿no? En este dibujito. Y fijaros que cojo 87 entre 1 más el WACC elevado a 1, 102, que es el flujo en 2, entre 1 más el WACC elevado al cuadrado, más 123 entre 1 más el WACC al cubo, más 149 entre 1 más el WACC elevado a 4 porque está en el cuarto año, más 181, que es el flujo en 5, dividido entre 1 más el WACC elevado a 5, y luego fijaros el valor residual. Fijaros que el valor residual en este año, en el 5, es el primer flujo de la progresión, que sería 181 incrementado 1 más el 2,5%, dividido entre el WACC, que es el 6,6, menos la G, que es el 2,5. Este término del numerador me está dando el valor residual en el año 5, en el año 2016. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que traer este flujo que está en 5, fijaros, por eso elevado al tiempo 5, lo descuento a 0 a 1 más el WACC. ¿Vale? Pues esto es lo que voy a hacer conceptualmente. Voy a descontar todos los flujos, que son 1, 2, 3, 4. Voy a descontar 5 flujos con el valor residual. ¿Vale? Entonces, fijaros. Y posteriormente entraré a el tema del WACC, que el tema del WACC está explicado en este vídeo. ¿Vale? El tema del WACC de ACS, de acuerdo, está aquí explicado. Aquí tenéis el cálculo del WACC para el grupo ACS, la explicación. Entonces, para este ejercicio el WACC es el 5,39%. Fijaros que no lo he puesto aquí, pero voy a tomar el 5,39% en los tres escenarios, ¿vale? Bueno, y hago la tabla. Calculo el factor de descuento para cada flujo, ¿de acuerdo? Y lo que hago es traer todos los flujos, los descuento a 0. Entonces, si lo que hago es, fijaros que yo lo que voy a aplicar básicamente es valor futuro dividido entre 1 más el WACC elevado al tiempo, ¿de acuerdo? Y lo que calculo es el valor de cada flujo en 0. ¿De acuerdo? Fijaros que eso me da un VAN en el escenario optimista de 16.830 millones y ahora aplico la fórmula. Fijaros que la fórmula del Enterprise Value le voy a quitar la deuda financiera neta y le voy a quitar los minoritarios. ¿De acuerdo? Fijaros que la deuda financiera neta eran 1.820 millones y los minoritarios, ¿de acuerdo? ¿Dónde los tengo? Los tengo en el balance de situación, a 31 de diciembre del 20. Entonces vamos a ver el balance de situación. Fijaros que en el patrimonio neto viene participaciones no dominantes, 747 millones. Bueno, pues esto son los minoritarios que van a bajar el valor. Entonces fijaros que el valor objetivo del 100% de las acciones sería 16.830 millones, que es el valor total de la empresa, el Enterprise Value o EV. Fijaros que le he restado la situación de caja a 31 de diciembre, que son 1.820 millones, y le he restado los minoritarios también 747, que es la caja que drenan las participaciones de control del más del 50% de otras empresas en ACS. Eso me da 14.262. Este sería el valor objetivo del 100% de las acciones. ¿Cuándo? En el momento que valoro 1 de enero del 21 o 31 de diciembre del 20, ¿vale? Hay un día de diferencia. Como sé que las acciones en circulación son 310 millones
por lo que os he explicado aquí. Fijaros que las acciones en circulación las tengo calculadas en un vídeo que, aunque aquí no se ve, están explicados en otro vídeo, ¿vale? Lo acabo de subir y por eso no se ve. Pero hay otro vídeo en la lista de reproducción mirad, aquí, grupo ACS valoración, y ahí vais a ver, fijaros que aquí están acciones en circulación, ¿lo veis? Aquí están calculadas de dónde salen esos 310. Obviamente, ¿cuál sería el valor objetivo a 31 de diciembre? La división. 14.000 millones, valor del equity entre 310 millones, me sale un valor objetivo de 45,91. Y fijaros que el precio de cotización a 31 de diciembre del 20, si nosotros vamos a Yahoo Finance o cualquier otra fuente, el precio de cotización de ACS a 31 de diciembre fue 27,15. Vamos a ver cuánto está. Vamos a ver ACS, Yahoo Finance. A ver a cuánto está. Fijaros que la fecha de hoy es 10 de octubre del 21. ¿De acuerdo? Ahora mismo ACS está a 22,76 euros, ¿lo veis? Está a 22,76. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora mismo está a 22,76 euros. ¿De acuerdo? Y fijaros que nos ha salido un valor objetivo de 45 euros. Si lo comparamos respecto al precio de mercado que había en su momento, ¿no? A 31 de diciembre, porque es cuando deberíamos compararlo, ¿de acuerdo? Fijaros que nos está dando un margen de ganancia de 18,76 euros, que suponen un 69% de revalorización potencial. Si hacemos lo mismo para el escenario base, fijaros que obviamente los flujos de caja libre van a cambiar, el procedimiento conceptual es el mismo y nos sale un valor Enterprise Value. Fijaros, en este caso el BAN son 12.575 millones. Le quitamos 1.820 de deuda financiera neta y 747 y la valoración nos queda en 10.000 millones de euros. Dividimos entre 310 millones de acciones en circulación y nos queda un valor objetivo de 32,21. Fijaros que aquí ya no hay tanta ganancia, ¿no? Hay 5 euros de potencial revalorización, que es un 18%. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la valoración pesimista, donde fijaros, aquí en la valoración pesimista, el valor del Enterprise Value son 8.348 millones, le quitamos la deuda financiera neta y los minoritarios, nos queda una valoración de 5.780. Dividido entre 310 millones de acciones, el valor objetivo sería 18,61. Sobre el precio de cotización en mercado, que es 27, esto nos estaría dando una pérdida potencial de 8,54, es decir, del 31%. Entonces, fijaros, yo he valorado haciendo 3 escenarios, un escenario optimista, pesimista y realista, y le he dado unos probabilidad de ocurrencia. Ahora, ¿cuál es el resumen final de la valoración? Bueno, tengo que tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia. Entonces, fijaros que he puesto aquí un resumen final, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que he puesto. He puesto para cada escenario su probabilidad de ocurrencia. He puesto las acciones en circulación a 31 de diciembre, que son 310 millones, y lo he multiplicado por la cotización precio de cierre de ACS a 31 de diciembre, 27,15. ¿Y eso qué me da? Eso me da una capitalización bursátil o market cap de 8.434. Esto es precio. Acordaros que esto es precio. Y ahora yo voy a comparar el precio de mercado respecto a mi valoración. Fijaros que en mi valoración optimista, ¿qué es lo que he hecho? Pues en mi valoración optimista, acordaros que hemos obtenido como valor de acciones 14.000, 10.000 y 5.700 millones. Fijaros que hemos obtenido valor objetivo en la pesimista 5.700, 10.007 en la base y 14.262. Lo he llevado aquí, ¿de acuerdo? 14.000, 10.000 y 5.000. He obtenido el valor objetivo por acción, ¿de acuerdo? Y el potencial de revalorización. Y lo he puesto en porcentaje. ¿Cuál es el resultado de la valoración? Pues fijaros, hago un precio medio ponderado. El valor objetivo va a ser el 30% de 45, que sería la valoración en el escenario optimista, un 50% de probabilidad de que ocurra el escenario base con una valoración de valor objetivo por acción de 32,21 y un 25% que ocurra el escenario pesimista con un valor objetivo del 18. Si yo hago ese valor objetivo, fijaros, ajustado por probabilidad, ¿veis? Esa multiplicación, ¿no? Los valores objetivos por su probabilidad, me queda una estimación de valor objetivo de 34,53,
frente a 27,15. ¿Y esto qué es lo que me está dando? Obviamente me está dando un potencial de revalorización, en este caso, pues 34 menos 27,15 es 7,38 euros. Este es el potencial de revalorización sobre el precio que tenía en ese momento. Es decir, un 27%, como veis. Fijaros que la acción a fecha de hoy está a 22,76. Entonces, fijaros que si nosotros tomáramos este valor de 22,76, el potencial de revalorización que nos está dando es del 50%, ¿no? Y debería irse a valor de 34. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí hemos terminado la valoración. Lo único que me podríais comentar es de dónde saco el WACC. Como os digo, está calculado en otro ejercicio que está en un vídeo. Básicamente lo que se saca es la deuda financiera a largo plazo y a corto, que eran 11.255 millones, y el gasto en intereses lo sacamos de la cuenta de resultados. En el año 2020 el gasto en intereses fueron 422 millones, fijaros que lo tenemos aquí, gastos financieros 422 millones, luego el coste de la deuda aproximadamente es del orden del 3,75%. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular la proporción de equity y deuda para la fórmula del WACC y para ello vamos a tomar el valor de la deuda a nivel contable, que son los 11.255 millones, y el valor del equity no vamos a tomar el del balance de situación, vamos a tomar el equity a valor de mercado. Y el equity a valor de mercado, fijaros que es este, 8.434 millones. Esto es el valor del equity al cual el mercado lo está descontando, lo está valorando, ¿no? 310 millones por 27,15. Esto nos estaría dando un valor de 8.435. Luego el total de equity y deuda son 19.690 millones. ¿Qué es lo que hago? Veo qué proporción es equity y qué proporción es deuda. ¿De acuerdo? Veo qué proporción es equity y qué proporción es deuda, que es un 42 y un 57%. Y una vez basado en eso, fijaros que lo que hago que es, conozco la proporción de equity, que es un 42, conozco la proporción de deuda, que es un 57, conozco el KD, que es un 3,75, y conozco el KE, que lo he calculado también en otro vídeo. Fijaros, bueno, no lo tengo aquí, pero en otro vídeo el KE está calculado, el coste del equity, ¿de acuerdo? Entonces, en otro vídeo está calculado el coste del equity, que sale del 8,90%. Teniendo en cuenta eso, aplico la fórmula del WACC y me queda un WACC del 5,39. Como os digo, esto está explicado en otro vídeo y no voy a entrar a definirlo. Recordad que somos One Minute Sensei y bueno, espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Obviamente con esta valoración deberíamos comprar acciones del grupo ACS, ¿de acuerdo? Y acordaros que la valoración la tengo explicada en la lista Grupo ACS Valoración. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.